Pensar. Yo revisé el esquema que usted me había mandado. A mí me Ujú. parece que está muy claro. Sí, se comprendió muy bien como la dinámica. Entonces ahora, al finalizar la explicación, porque precisamente ese es como el trabajo para la otra semana, ya Ujú. luego me explica un poquito más. Pero el esquema sí está súper bien. De hecho, ahí lo subí y le puse los puntos de la entrega. Lo que vamos a Listo. trabajar hoy es la etapa de la textualización. Igual lo vamos a ir dividiendo por los bloques del texto. Vamos a comenzar con la introducción. Nosotros habíamos dicho que necesitábamos la declaración de tesis y las estrategias de introducción. Hasta el momento, lo que tenemos es la declaración de tesis, la que usted presentó en su esquema al puro inicio. Aún no hemos visto las estrategias de introducción. Esas son las que yo voy a explicar en este momento. La idea es que usted utilice dos para presentar su ensayo antes de la declaración de tesis. La primera estrategia es con interrogante. En esta se formulan preguntas para captar el interés del lector y anticipar el tema o aspectos que se van a trabajar. Estas preguntas se supone que se van a responder en la redacción. Por ejemplo, en el mundo moderno existen varias incógnitas que la mente racional no se puede explicar. Uno de los misterios más grandes e inexplicables es el famoso Triángulo de las Bermudas. Entonces voy a saltar hasta acá. Es esta aura de misterio la que nos obliga a preguntarnos por qué suceden estos fenómenos, qué hace que los aviones y barcos se desaparezcan o se desvíen. ¿Será verdad que es un agujero negro que transporta a las personas hacia otra dimensión? ¿Existirá alguna explicación científica? La idea es que el texto se refiera y responda a estas interrogantes. Nuestra segunda estrategia es utilizar una pregunta, pero en este caso retórica. Esta no exige una respuesta literal, sino que se utiliza con el motivo de provocar reflexión. Por ejemplo, ¿acaso no es la belleza de la naturaleza un reflejo de la perfección en sí misma, un recordatorio silencioso de que en medio de la complejidad del mundo, la simplicidad puede ser la más profunda expresión de la armonía? Entonces, esta es una pregunta así como más poética, ¿verdad? Que nos hace reflexionar sobre la belleza y la naturaleza. La belleza puede ser un poderoso motor de inspiración y creatividad en el arte, la música, la literatura y otras formas de expresión humana. También desempeña un papel fundamental en la autoestima y la confianza personal. Pese a que es multifacética y subjetiva, ya que varía según la perspectiva de cada individuo y contexto cultural, la belleza, la búsqueda de la belleza por parte del ser humano tiene raíces profundas. Entonces acá estamos, digamos, ya podemos sospechar que estamos ante un texto que va a reflexionar sobre la belleza y la búsqueda, el anhelo de belleza del ser humano. Nuestra tercera estrategia es introducir con anécdota. En este caso, se acerca al tema mediante un hecho, una historia o un acontecimiento experimentado por el autor o por el lector. Idealmente sea por el lector, pero puede ser que el autor haya experimentado una situación con la que el lector luego se identifique. Esta estrategia es muy útil para generar familiaridad. Entonces, si usted necesita defender una postura y quiere que su lector también se sienta, lo apoye, empezar con una anécdota puede ser una estrategia muy útil. Por ejemplo, el caos vehicular es uno de los más graves problemas que afecta diariamente a los josefinos. Todos se han encontrado en esa espera infinita que en ocasiones se extiende por horas y para avanzar tan solo unas pocas cuadras. Ujú. Ante esta problemática, este escrito expone las rutas con mayor saturación vehicular de la ciudad de San José y sugiere vías alternas a los conductores. Estamos presentando una situación que genera empatía en el lector. La siguiente estrategia es introducir con una analogía. En este caso, se trata de establecer una comparación entre el tema y otra situación con el objetivo de explicar el tema del texto. Se aprovecha esta similitud para hacer comprensible este asunto al lector y atraer su atención. Si se trata de temas altamente complejos, y el texto se dirige a lectores poco especializados, estas analogías son muy útiles como un recurso didáctico. Y además, esa es la idea, que como que facilite la comprensión por parte del lector.
Por ejemplo, en la sociedad de la información actual, las redes sociales virtuales han diversificado las alternativas para el esparcimiento y comunicación de los usuarios, hasta el punto que el ocio y las interacciones cotidianas no se conciben sin su presencia. Como resultado, las redes generan una alta dependencia por parte de los usuarios, quienes encuentran en ellas su única forma de divertirse y socializar. Dicho apego podría compararse con el consumo de ciertos fármacos, los cuales, por un lado, controlan síntomas y ayudan al paciente, mas por el otro, generan ciertas dependencias difíciles de combatir. En este caso, estamos estableciendo una similitud entre las redes sociales y el consumo de fármacos. La siguiente estrategia es introducir con una frase célebre de algún personaje histórico o de relevancia cultural que se vincule con el tema. Esta frase puede ayudarnos a definir la perspectiva ideológica dependiendo del autor, ¿verdad? Puede ser que ya de entrada señale una perspectiva o bien el tono emocional y psicológico del discurso. Por ejemplo, en El corazón de la noche estrellada, cuando el silencio abraza el mundo y los sueños cobran vida, surge la eterna pregunta que ha inquietado a la humanidad a lo largo de los siglos. ¿Quiénes somos y cuál es nuestro propósito en este vasto universo? Como dijo el filósofo Sócrates, una vida sin examen no merece ser vivida. Este ensayo constituye un viaje de autodescubrimiento en el que se explorarán las profundidades de la psique humana, etc. En este caso estamos utilizando citas para introducir este tema más, sí, como más filosófico, más de corte de una indagación más profunda. También podríamos introducir el texto con una definición. Esta estrategia de introducción es muy relevante para textos científicos o densos, intrincados, en donde no podemos perder espacio y de entrada introducimos el texto con un concepto clave o con una explicación de los supuestos o conocimientos previos para el desarrollo del tema. Es especialmente, vea que aquí vamos viendo diferentes como tonos de discurso y temáticas. Las introducciones con definición suelen ser como más académicas. Entonces, por ejemplo, el concepto de inteligencia artificial es tan confuso como popular en las sociedades contemporáneas. Por un lado, se define como un campo de la informática que se enfoca en la creación de sistemas y programas capaces de realizar tareas que requieren de inteligencia humana. Esa es la primera definición. Por el otro, como inteligencia artificial se conocen los algoritmos y aplicaciones de aprendizaje automático para analizar datos, adaptarse a nuevas situaciones y tomar decisiones que imitan la capacidad cognitiva humana. Esa es otra definición. En ambos casos, la IA tiene como objetivo mejorar la eficiencia, precisión y toma de decisiones en diversos contextos y brindar soluciones innovadoras a problemas complejos. De acá estamos entendiendo que nuestro texto va a hablar de la inteligencia artificial y ya vamos de entrada sabiendo qué estamos interpretando, cuáles son los límites de la interpretación de la IA, que no es ciencia ficción, es o esto o esto. Entonces son Ujú. muy útiles para discursos científicos. Sí, creo que en mi caso yo empezaría con algo así, porque la denominación del barítono Martán no es ni siquiera, tal vez incluso entre gente de música tampoco. O sea, mis Ajá, profes de los otros cursos me han preguntado, ¿y qué es un barítono Martán? Entonces, creo que sería bueno empezar definiendo ese claro, concepto antes de... Sí. claro que Ah, sí. y respecto a la anterior, a la de la frase célebre, en uno de los textos que estaba usando como referencia, abre con una frase que es un chiste famoso de que la ópera sucede cuando una soprano y un tenor quieren acostarse y un barítono no los deja. Es un Ajá. chiste de ópera y sí, en realidad muchos argumentos de ópera suceden de esa manera. Soprano y tenor son como príncipe y princesa y barítono es el villano. Entonces generalmente los argumentos de las óperas románticas son así. ¡Ay, qué loco! Qué Sí. bonito. Sí, qué interesante. Súper bien. Sí, yo por eso se lo explicaba. Yo siento que en su caso, yo que vi la lluvia de ideas, pensaba que con definición y con cita textual también puede ser muy útil. Ujú.
La Sí, cita textual ya conocemos es que apela a las palabras de una autoridad para presentar el tema de manera general y contextualizarlo. A diferencia de la frase célebre y de la definición, una cita textual es un apoyo, ¿verdad? Es tan solo un apoyo, una perspectiva sobre el tema, no es una cita reconocida, un refrán, ni una definición de diccionario. Por ejemplo, el escritor Mario Vargas Llosa ha referido lo siguiente sobre el papel de la prensa en la actualidad. Si ahora parece perfectamente aceptable que un fotógrafo viole la privacidad de cualquier persona conocida para exponerla en cueros o haciendo el amor con un amante, ¿cuánto tiempo más hará falta para que la prensa regocije a los aburridos lectores o espectadores ávidos de escándalo, mostrándoles violaciones, torturas y asesinatos en trance a ejecutarse? La reflexión en torno a la verdadera función de la prensa no puede aplazarse y exige poner límites al sensacionalismo, al acceso y uso de la información. Entonces, esta es una frase que dijo pues el escritor. No es una frase célebre, no es una definición, es una cita que me permite ir desarrollando el tema. Y por último, creo que esta es la última, también podríamos introducir con una cifra alarmante. Estas para temáticas sirven mucho para textos como que están de temáticas en boga, digamos que de inteligencia artificial, que todo el mundo habla de eso. Entonces, ¿verdad? Ofrece datos del uso de inteligencia artificial por estudiantes de secundaria, que todo el mundo ya y que nadie piensa, y una cosa así súper alarmante, ¿verdad? Entonces, ofrece datos estadísticos con información útil y general sobre el tema, son muy valiosas para contextualizar y mostrar la magnitud de un problema, como que la magnitud la gente la mide en números. Entonces, por eso son muy útiles las cifras, como para dar a entender, vea, es que el problema es grande. Por ejemplo, en la ciudad de Lima, Perú, se realizan diariamente 16.5 millones de viajes. El 51% de estos se efectúa por medio de transporte público, el 25% a pie y solo el 0.5% en bicicleta. Dada su poca visibilidad como medio de transporte y sus ventajas a nivel medioambiental, este texto argumentará los beneficios del uso de la bicicleta como posible solución a los problemas de movilidad en Lima y como una alternativa para la sostenibilidad. Y tenemos la introducción con historia. Esta efectúa un recuento histórico general sobre el tema para contextualizar al lector y enfocar aspectos específicos. A ver, la introducción con historia puede ser capciosa porque no todos los ensayos van a ser históricos. Sin embargo, dependiendo del tipo de temática, puede funcionar como un tipo de antecedentes. Digamos que en su caso, con esta categoría, usted pueda relatar o establecer un poquito de antecedentes de dónde sale, además de definirla. Entonces, eso le permite como darle, presentar bien y contextualizar bien la tesis que va a luego a defender. En este caso, estos no son antecedentes, es puramente de historia, pero sí puede ser en un texto académico una introducción con historia en el sentido de antecedentes, como los antecedentes del tema. Nuestro ejemplo es más bien como si fuese un texto más, sí, como más sencillo. Por ejemplo, la historia de la princesa Anastasia es un relato que ha capturado la imaginación de personas en todo el mundo. Anastasia Romanov fue la hija más joven del último zar de Rusia, Nicolás II, y su esposa Alejandra. Su vida y la de su familia tomaron un giro trágico durante la Revolución Rusa en 1917, cuando fueron arrestados y finalmente ejecutados por los bolcheviques. Sin embargo, la leyenda de Anastasia persiste a través de los años. Este ensayo tiene como objetivo revisar las suposiciones más difundidas y contrastarlas con la evidencia histórica encontrada hasta la fecha. Ahora vamos hacia nuestro resultado. Se supone que ya en este momento, después de haber visto estas estrategias de introducción, ya podríamos completar el esquema. Usted tiene su declaración de tesis, la frase con los dos argumentos, la afirmación con los dos argumentos, y puede entonces seleccionar dos estrategias que quiera utilizar. Entonces, la de definición, la de antecedentes, la de cita textual, entre otras alternativas. Y así quedaría nuestro ejemplo del curso.
¿Podría usted contar con ambas manos cuántos jugadores de fútbol homosexuales conoce? Pregunta retórica. Expandir el fútbol costarricense a otros tipos de masculinidades para comprender y frenar el daño que ocasionan los estereotipos de género en el fútbol y el daño que ocasiona el rechazo a representantes de otras masculinidades dentro de este deporte debido a un machismo histórico. El imaginario nacional de fútbol perjudica a las masculinidades diversas debido a la asignación de estereotipos de género y a la exclusión de otras masculinidades dentro de este deporte. Después de haber decidido las estrategias de introducción, pasamos al cuerpo. En este momento, nosotros teníamos, se supone, ¿verdad?, que los argumentos con las ideas de apoyo y las citas textuales y paráfrasis. En esta parte, lo que hay que hacer es ya incorporar el análisis. Sabemos muy bien que nosotros no podemos nada más pegar la cita sin hacerle una explicación. Entonces, la idea del cuerpo es ya preparar, aunque sea de forma breve, para completar el esquema, este análisis o explicación. Por ejemplo, en el caso de nuestra evidencia acá para la idea de apoyo 1, los jugadores de la selección nacional son descritos como guerreros, que defienden a la nación como si se tratase de caballeros que protegen a una doncella. ¿Cuál es mi análisis? Se entiende a la Sele como un conjunto de héroes masculinos y temerarios, que al ganar encuentros futbolísticos defienden a una Costa Rica feminizada, convertida en una suerte de damisela en peligro que debe ser rescatada. Aquí yo estoy ampliando, explicando a qué me refiero con el uso de ese parafraseo. Veamos, por ejemplo, acá, en el caso de la idea de apoyo 2. Acá se puso como cita textual: es imposible que un futbolista se declare homosexual porque los propios aficionados del fútbol lo convierten en algo imposible. ¿Cuál es el análisis? A veces son las aficiones de equipos de fútbol quienes rechazan y excluyen a jugadores homosexuales, lo cual conlleva las consecuencias ya mencionadas y además aporta a un factor público al exponer al jugador como una rareza, un objeto de miradas y escándalo, lo cual lo vuelve vulnerable a daños emocionales y profesionales. Entonces, reitero, ¿cuál es el punto? Se supone que ya teniendo el esqueleto con las citas textuales encontradas, tenemos que explicar, es añadir un poquito de explicación. Adicionalmente a este análisis, a mí me gustaría repasar algunos puntos de la construcción, errores principales en la construcción de párrafos. Son aspectos que de alguna forma ya habíamos trabajado al principio del curso, pero que siempre vale la pena retomar para que no se nos pasen en la redacción final. Lo primero es desequilibrios. A veces hay gente a la que le cuesta mucho balancear el tamaño de los párrafos. Se pueden encontrar textos que tienen sin razón alguna párrafos muy largos y luego como 3 parrafitos cortos. En este caso, no hay un orden estructurado de las ideas, o a veces incluso se encuentran organizadas al azar. Cuando vemos algo muy grande y luego algo muy pequeñito, rara vez es porque hay un trabajo consciente de orden. Suele ser porque algo se pensó como junto y se escribió de una sola vez, y luego se nos ocurrieron 3 cosas pequeñas y las dejamos como sueltas. No evidencia un esfuerzo por balancear el contenido. Por eso, en principio, los párrafos deberían verse lo más homogéneos, lo más simétricos posible, para garantizar que cada bloque de contenido se esté desarrollando de forma pareja. En segundo lugar, tenemos que evitar las repeticiones y desórdenes. Las ideas que deben ir juntas muchas veces aparecen separadas, o bien se repite una misma idea en 2 o más párrafos. O hay 2 ideas que tenían que estar juntas y aparecen en párrafos distintos. Todas estas repeticiones o desórdenes rompen la unidad de significado. Este fallo ocurre nuevamente cuando hay poca planificación. Usted notará, si nosotros hacemos esto, ¿en qué momento va a salir una idea disparatada de un lado? No, todo esto aquí está, fríamente calculado. Todo en este esquema está fríamente calculado.
Hay pocas posibilidades de que en un fluir de la conciencia se nos atraviese una idea por aquí que se relacionaba con otra por allá. Cuando estamos escribiendo textos sin un proceso de planificación, sí ocurre que dejamos arriba algo que retomamos más abajo, pero que en realidad tenía que ir junto. Ujú. Sí, de hecho, ahorita que en la mañana avancé casi, me falta nada más una última cita textual y es lo que me falta del esquema. Me di cuenta que había hecho dos veces la misma idea en dos columnas diferentes, entonces sí, ahí corregí, agregué una, una información diferente, pero Pasa, sí, ajá, a la hora de hacerlo me di cuenta que había repetido ideas. ajá, sí, claro. Ujú. Y es eso, porque a veces, usted sabe, a veces está bien que uno retome luego algo que dijo antes, pero eso es una cosa muy diferente que uno le dé continuidad y añada nuevas ideas a que diga lo mismo. Y lo que pasa es que a veces, si no nos fijamos, decimos lo mismo. Ujú. El siguiente cuidado es evitar los párrafos frase, párrafos que cuentan con solo una oración. En realidad, un párrafo correcto articula ideas mediante punto y seguido. Cuando nosotros tenemos estas frases aisladas, el significado se pierde porque más bien re- eh, lo que tenemos es como una lista de ideas. Y entonces lo peor es que nosotros le dejamos al lector toda la tarea de que organice y vea a ver cómo construye los párrafos y cómo era que se relacionaban. Eso es lo que ocurre cuando hacemos como oraciones sueltas, las dejamos sueltas. A ver, esto no es una poesía, ¿verdad? Esto no es un poema. En un texto académico formal, cuando dejamos frases sueltas, lo que ocurre es que dejamos a la libre interpretación del lector y le descargamos la responsabilidad. Por el contrario, eh, a veces ocurre que más bien hay párrafos lata, lo que los autores llaman párrafos lata, que son párrafos casi de una página entera. O sea, yo creo que en algún momento todos hemos visto gente que escribe literal todo en una página o en su página hay dos bloques, primer párrafo de media página y segundo párrafo de la otra media página. Esos párrafos hacen completamente pesada la lectura y realmente son imposibles. O sea, es imposible que un párrafo sea de media página. Evidentemente ahí lo que hay son diversos párrafos adentro. Eran ideas que tenían que segmentarse mejor para desarrollarlas juntas y desarrollarlas juntas. A diferencia de los párrafos frase, en donde nosotros le descargamos al lector la responsabilidad de unir, en los párrafos lata le descargamos al lector la responsabilidad de separar y ver qué hace con toda esa información mientras va leyendo, ¿verdad? Terrible el recargo cognitivo. Y por último, tenemos 8 consejos para frases eficientes. Estos son maravillosos, ¿verdad? Cuidado con las frases largas. Las frases deben ser breves y leerse fácilmente. Toda la primera parte del curso yo les traía ejemplos donde tenía inicio y punto final, ¿verdad? El punto y seguido al final. Bloques muy homogéneos de ideas. Nada demasiado extenso, a lo sumo como un relativo. Elimine las palabras e incisos irrelevantes. Quédese solo con lo esencial. Por ejemplo, el exceso de exposición al sol, cuya antigüedad se calcula en 4.600 millones de años, puede causar cáncer de piel. A ver, hay gente que por extender la redacción pone incisos de donde pueda sacárselos, pero que no tenían nada que ver con el tema. Y lo que ocurre es que bajan la calidad y pierden al lector en el texto. Se ven como digresiones. En tercer lugar, sitúe los incisos en la posición más oportuna, que no se separen de las palabras que están relacionadas. Por ejemplo, los exámenes son bastante costosos. De sangre, ultrasonidos y TAC. A ver, si yo estoy hablando de los exámenes, ¿verdad? De sangre, ultrasonidos y TAC, esta aclaración debería ir pegada a la palabra exámenes. Los exámenes de sangre, ultrasonidos y TAC son bastante costosos. Ubicar bien las aclaraciones. Busque el orden más sencillo de las palabras. Esto también lo veíamos en el bloque anterior, sujeto, verbo y complementos. Evite las combinaciones rebuscadas. Por ejemplo, sin esfuerzo lograrlo no podemos.
A ver, se entiende, pero esto es para un curso de escritura creativa. En un texto académico, esto no se va a entender. No viene al caso. Ay, coloque la información relevante en el sitio más importante de la frase al principio. Ahora hay una tendencia, yo les explicaba al inicio de este curso que ahora lo que se busca es un lenguaje claro, es un lenguaje muy concreto. Todo esto, todos los procesos de escritura han cambiado mucho. Ahora, no sé si usted lo nota de hace años para acá, ya no se piden, de hecho, tesis de aquellas tesis que eran como de 350 páginas. O sea, los trabajos que yo veo ahora son manuales, guías de tesis donde dicen, mire, es un trabajito de 150, además no podemos leer mucho, esto no nos lo están pagando, entonces no se pase. ¿Verdad? Todas las guías de tesis piden extensiones, son trabajos, ahora se manejan extensiones y trabajos muy concretos. Entonces, es muy importante poner los resultados, ojalá al principio, para que la gente vaya entendiendo, y esto tiene mucho que ver en investigación, ¿verdad? Se encontró que tal cosa, además lo siguiente, que se pueda trazar el hilo conductor porque el resultado está al principio, entonces es fácil identificar. Recordar, no abusemos de las construcciones pasivas, de las negaciones y del gerundio porque oscurecen el discurso. Esto lo trabajamos fuertemente, ¿verdad? Las pasivas, las abejas son avistadas fuera de la ciudad. El gerundio, las abejas están siendo avistadas a las afueras de la ciudad. O la negación, las abejas no son vistas sino afuera de la ciudad. Todo para decir, las abejas se observan afuera de la ciudad. Eso era lo que había que decir. 7. Deje que el texto hable por sí mismo, no interfiera con excesivas aclaraciones o digresiones como autor. Si usted, ya el texto en la etapa de planificación me permite a mí incluir mi opinión como autor. Entonces, asegurémonos de dejarla clara como parte de la planificación, no estar haciendo como digresiones. Y por último, crean sus capacidades como escritora y escritor. A veces a la gente lo que le da es el síndrome del impostor. Ay, en especial en los trabajos de tesis, ¿verdad? El síndrome del impostor. No, yo no, esto está demasiado difícil, yo no puedo, es que no sé ni cómo entrarle. Bien, uno tiene que creérsela, definitivamente. Entonces, ¿cuál es nuestro resultado? Se supone que ya en este punto, en el punto de la textualización, es cuando usted, teniendo todo el arbolito completo, nada más se pone a redactar, a darle orden. Y es así como de nuestras frases sueltas terminamos con párrafos en un tamaño balanceado, ¿verdad? Oraciones cortas, en primer lugar, aficionados, en primera instancia, fútbol, en ese sentido, Sandoval, en otras palabras, tal, en consecuencia. ¿Verdad? Y voy a leer para ilustrar este proceso. Era nuestro argumento 1. En primer lugar, el imaginario nacional de fútbol perjudica a las masculinidades diversas debido a la asignación de estereotipos de género, los cuales son referidos a la selección nacional de fútbol y a los comportamientos de los aficionados. En primera instancia, la masculinidad diversa se perjudica a partir de la asignación de estereotipos de género relacionados con la selección nacional de fútbol. Usualmente, los jugadores de la selección nacional son descritos como guerreros, que defienden a la nación como si se tratase de una doncella. En otras palabras, se entiende a la Sele como un conjunto de héroes masculinos y a Costa Rica feminizada, convertida en una suerte de damisela en peligro que debe ser rescatada. Hasta ahí vamos con frase, explicación y opinión. En consecuencia, este estereotipo de género asociado a la selección nacional de fútbol masculino perjudica la masculinidad alternativa, ya que condiciona a jugadores y aficionados varones a un rol tradicionalmente reduccionista, el de hombre heroico, fuerte y defensor. Clarísimo, o sea, clarísimo, y esto fue, vamos para acá, y esto fue, ay, perdón, esto de aquí, ahí estaba. Entonces vamos a tener 2, 3 y 4. Claro, cuando ya lo vemos así, digamos, como con este proceso minucioso, como con este proceso tan planificado,
se ve mucho más fácil. Yo le reitero, digamos, los párrafos literal se hacen solos, se hacen solos. Contrario a un proceso de escritura muy desordenado donde uno va ahí a lo que le salga y a lo que le den las musas. Tiene la limitación de que el proceso se ve sumamente cuadrado. Para algunas personas este proceso de planificación puede ser de pronto hasta muy rígido y de pronto la gente diga, no, es que yo quiero algo más orgánico, algo más fluido, algo más artesanal. La ventaja es que el texto está casi listo. Cuando se tiene todas las partes pequeñas, como en la madre naturaleza, después usted como que lo junta y se hizo solo, ¿verdad? Se hizo solo. Pero el trabajo está desde esta estrategia, el trabajo, la mayor carga de trabajo está en la planificación. Y ya la escritura, uff, ¿verdad? Sale sola. Por ejemplo, vamos con la segunda idea. Por otra parte, la asignación de estereotipos de género relacionados con los comportamientos de los aficionados de fútbol también perjudica a las masculinidades diversas. Lo anterior se evidencia en los simpatizantes del fútbol que expresan dimensiones de una competencia para dirimir quién es en realidad hombre y quién no. Dicho de otro modo, los comportamientos de algunos aficionados del fútbol generan ciertos estereotipos relacionados con el género masculino, los cuales perjudican a la masculinidad alternativa. Es decir, el varón fanático del fútbol ha de regir su comportamiento y personalidad con base en expectativas sociales que le son impuestas. Lo que es decir, para no perder su hombría y para así caer en comportamientos homosexuales. El aficionado actuará con hipermasculinismos, generando estereotipos de género que menoscaban a las masculinidades diversas. Un ejemplo de ello es el estereotipo de hombre violento, el cual se refleja en el fútbol mediante la normalización del aficionado agresivo como característica positiva, ya que este tipo de aficionado confirma su hombría con violencia. Por consiguiente, se normaliza la agresividad y el rechazo hacia otras masculinidades no tradicionales. Si de pronto leemos esto y dicen, pues pucha, qué montón de trabajo de investigación, qué ideas más brillantes, ¡guau! ¿Cómo hizo para pegar todo eso? ¿De dónde se lo sacó? Y fue que lo tenía por partes, antes y luego lo uno. Y por último, llegamos bueno, ¿todo claro hasta acá? Sí, sí, súper bien, Ok. gracias. Ahora llegamos al proceso de conclusión, a la etapa de conclusión. En la conclusión teníamos tres aspectos: el resumen de ideas en relación con la tesis, la demostración de tesis y las estrategias de conclusión. Ya lo anterior lo teníamos preparado. Para recordar, se suponía que teníamos que repetir nuevamente la tesis y plantear que por todo lo que dijimos antes ya quedó súper demostrado. Ok, como se argumentó por todos los argumentos y evidencias presentadas anteriormente, o sea, queda constatado que y se comprueba, se reafirma como que ya fue demostrada esta tesis. Ahora lo que nos falta es escoger dos estrategias de cierre para terminar nuestro esquema. La primera estrategia, la más famosa, es hacer una síntesis. Se trata de un resumen de las ideas en relación con la introducción, que resalta la importancia de los datos expuestos. La conclusión síntesis es clásica, digamos, de los textos académicos. Por ejemplo, en resumen, las migraciones en Costa Rica representan un complejo de aspectos tan delicados y diversos que no pueden ser tomados a la ligera. Las repercusiones son claras. A nivel económico, un cambio en la estratificación de las labores; a nivel social, en el acceso a los servicios de salud y vivienda; en el ámbito legal, los controles migratorios; y en cuanto a los efectos culturales, se tiene tanto solidaridad como discriminación. Ahí sinteticé todas las repercusiones que yo desarrollé en mi texto. Quedan por plantear programas de sensibilización dirigidos a la ciudadanía sobre procesos migratorios, particularmente de grupos minoritarios, a fin de promover su inclusión. Nuestra segunda alternativa, esta a veces no se habla a menudo, es plantear una solución. En textos que estaban abordando problemas, es bastante lógico que entonces nosotros terminemos con la solución. Y si no hay solución,
con recomendaciones para paliarlo, para mitigar, para prevenir estas implicaciones. Por ejemplo, para resolver el problema de la contaminación del aire, es esencial tomar medidas concretas y sostenibles en un corto plazo. Entre las alternativas más inmediatas destacan el uso de energías limpias. Además, se recomienda implementar políticas de transporte público eficientes y fomentar el uso de vehículos eléctricos. Por último, la educación ambiental y de concienciación pública son la clave, ya que fomentan la adopción de prácticas más sostenibles. La colaboración entre gobiernos, empresas y la ciudadanía es fundamental. Aquí estamos dando perspectivas para solucionar la contaminación del aire. Luego, también podríamos terminar con interrogantes. Esta también es muy común en la escritura académica porque si se trata de un tema muy nuevo o si es si es un estudio, digamos, exploratorio o un estudio de un tema así medio controversial, donde por prudencia es mejor no terminar tan tajantemente, se podrían plantear al final del escrito todas las cuestiones no resueltas, todos estos problemas que aún tenemos que solucionar o hipótesis a futuro. Esta alternativa es muy buena porque ofrece al lector la necesidad de seguir investigando sobre el tema. Por eso también se usa mucho en textos académicos, porque de estas cuestiones no resueltas, de las preguntas que quedan por resolver, salen otros estudios. Entonces, mira, este estudio hizo la recomendación de tal, entonces yo me agarro de ahí y me hice un artículo. Por ejemplo, en conclusión, a través del texto se ha hecho evidente por qué la prensa debe asumir un rol de acceso igualitario para todos los ciudadanos. Asimismo, se explicó la razón por la cual la prensa regula y fiscaliza los poderes del Estado. Ante este panorama, cabe preguntarse, ¿no habrá un mecanismo democrático que pueda orientar el camino de la prensa actual hacia los verdaderos objetivos periodísticos? ¿El público mismo no debería ser el verdadero censor de la información que difunden los medios? Y ahí se puede determinar, es como esta y otras cuestiones quedan aún pendientes de resolver por futuras investigaciones. Entonces ahí como que se lanza la bomba para que otros se peleen. Podríamos terminar también con una analogía. Si no la utilizamos en la introducción, vale la pena considerar ahora establecer una comparación del tema o subaspectos con otro fenómeno. Luego de la analogía, se puede presentar una síntesis, entonces se combinan las dos. Por ejemplo, este fenómeno solo puede ser comparado con la impresionante evolución que ha experimentado el fútbol en ese país. El estilo de fútbol que practica hoy el campeón del mundo causa la admiración debido a su versatilidad, velocidad y técnica depurada. De igual manera, el cine español ha ganado un buen posicionamiento debido a la trama, la focalización y las técnicas novedosas que presentan sus filmes. En ambos casos, el perfeccionamiento que ha alcanzado el cine español, así como su fútbol, es insuperable, debido a la calidad y la técnica con las que son elaborados. Entonces ahí se hace una analogía entre estos dos productos españoles. Podríamos terminar también con una frase célebre si no la utilizamos al principio. Se apela a las palabras de una autoridad para reforzar las implicaciones e importancia del tema. Por ejemplo, en un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, no ha mucho tiempo que vivía un hidalgo, de los de lanza en astillero, adarga antigua, rocín flaco y galgo corredor. Con estas emblemáticas palabras, Cervantes sumerge a sus lectores en las aventuras de su inmortal caballero andante, Don Quijote. Y bueno, estas y muchas obras revelan el potencial creativo de los seres humanos y constituyen la mayor motivación para fortalecer la escritura creativa y la lectura. En un texto que estaba hablando sobre la importancia del proceso de escritura y de desarrollar competencias de escritura creativa, se podría terminar como una frase célebre de algún texto literario. También podríamos terminar con una cita textual. Yo tengo varios colegas a los que no les gusta terminar con una cita textual, entonces lo que se recomienda es como, si usted termina con la cita, explicarla, terminar con su explicación, que no quede la cita en el punto y final.
En la cita textual, como ya lo había mencionado, se trata de apelar a las palabras de una autoridad, en este caso para reforzar las implicaciones y la relevancia del tema, no para introducirlo, sino para cerrar sobre algún aspecto, algún hallazgo relevante. En conclusión, los alimentos transgénicos se perciben como riesgosos, dada la incertidumbre en torno a ese empleo para el consumo humano. Por un lado, resalta el desconocimiento científico, por otro lado, no se ha aclarado la relación entre este tipo de alimentos y el cáncer. La OEI afirma lo siguiente y coloco la cita. Entonces aquí podría terminar con una frase adicional. También podríamos terminar con un llamado a la acción. Esta es muy útil para textos persuasivos, argumentativos, que tienen como objetivo llevar al lector hacia ciertos comportamientos o posturas ideológicas. Ojalá las que desarrollaron antes en el texto. Entonces, la paz es un valor fundamental que debemos abrazar y defender en todo momento. Al finalizar este ensayo, no me queda más que motivarlos a resolver nuestras diferencias a través del diálogo, la comprensión, la cooperación y la comprensión mutua, en lugar de recurrir a la violencia y a la destrucción. La paz no solo garantiza un futuro mejor para nosotros mismos, sino también para las generaciones venideras. Aquí es claro, con esta frase, que estamos motivando al lector a la acción, a adoptar una postura específica. ¿Cuál es el resultado? Entonces, ahora, a partir de hoy, ya podemos completar nuestro esquema en la parte de la conclusión. Tenemos el resumen de ideas, la demostración de la tesis y escogemos dos estrategias. En el caso del ensayo de ejemplo, se escogió un parafraseo y luego una frase como contundente de cierre. ¿Cómo quedaría ya el párrafo integrado? El imaginario nacional de fútbol costarricense perjudica a la masculinidad diversa debido al carácter negativo que acompaña a los estereotipos socialmente impuestos al género masculino, así como a la exclusión de la diversidad sexual identitaria dentro del fútbol. Como se ha expuesto hasta este punto, la noción tradicional y masculinista que como nación hemos construido alrededor del fútbol perjudica a jugadores y a aficionados homosexuales, transgénero, no binarios, entre otros, pues desfavorece la aparición y consolidación de masculinidades no tradicionales en nuestra sociedad e imaginario nacional. La tesis quedó demostradísima con todo lo que leímos antes. En un ámbito tan homosocial como el fútbol, la homofobia y el rechazo a la masculinidad alternativa son grandemente visibles. Dicha contradicción debería invitar a todas las personas colectivamente a abrir el imaginario nacional de fútbol a las masculinidades diversas. ¡Guau! ¿Verdad? Yo quedé convencidísima porque tiene un montón de argumentos y está todo bien articulado. Ahora, ¿cuál es el trabajo que nos queda en casa? Ya vamos a finalizar el esquema y a empezar la textualización. La idea es que ya a usted le quede completo la introducción con las dos estrategias y la declaración de tesis, que ya el cuerpo se vea, ¿verdad?, como este arbolito maravilloso y que la conclusión nos quede completa. Literal, es esto que está aquí, es lo que ya deberíamos ir terminando. Y le reitero, ¿por qué? Porque el ensayo prácticamente se hace solo ya teniéndolo de esta manera. Entonces, voy a poner nuestro ejemplo. Y aquí está. Entonces, la idea es que, aunque yo se lo vaya presentando así, ¿verdad? La idea es que ya nosotros tengamos este esquema acá, ¿verdad? La idea es ya terminarlo, construirlo así, estrategias de introducción, declaración de tesis, argumento uno, idea de apoyo uno, evidencia, todo lo demás, y
la conclusión, resumen de ideas, demostración de la tesis, estrategias de conclusión. Claro, uno teniéndolo como arbolito, visualmente es más claro que ver todo este desarrollo. Entonces, teniéndolo primero como árbol, ya luego uno lo pega así. Y como le he mencionado varias veces, ya después el salto a este producto textual es maravilloso, ¿verdad? Queda muy fácil. Eh, ¿Preguntas hasta acá? sí,